Buenas tardes, muy bien, Carolina. ¿Cómo anda Carola? ¿Qué dice? Muy bien, muy bien. Nueva semana, compañera. Exacto. ¿Qué pinta, si hablamos de clima, que ayuda, un poquito más linda, ¿verdad? Con temperaturas un poquito más altas. Mire que ese pullover de manga larga no es mera decoración igual, ¿eh? Porque estás con frío. Está todavía y le queda frío a esta primavera. Y bueno, pero de cualquier manera el sol hoy está más potente, más presente y más tibio que ayer y antes de ayer. Hay un solcito amable y Sí. está fresco. Sí, sí. O sea, la previsión es, si va a salir a la hora con la tarde por delante, tome el recaudo. Claro. Pero mañana va a levantar, según Sí. sus propios Sí, dichos. señora. ¿No? Sí, va a Confiamos en levantar, usted. sí, bueno. Nosotros la escuchamos a usted con atención extrema. Sí, no me tiren con esa Yo responsabilidad. mandé a pero- mis hijos a lavar la ropa desesperadamente hoy. No, dije, sí, pero hasta Porque 20 dijo grados. Carolina, Va a estar Claro. escuché, lindo. hizo un llamado y dijo, Carolina dijo que Claro, es que la vayan a lavar la gente ropa. dice- dijo. llenen el lavarropa de cosas y cuelguen todo lo que haya. Esa Hay fue que la tener orden. cuidado con lo que se dice, porque Claro. Nano dijo... Nano dijo, laven Nano ropa. dijo. Después, claro, me la Hoy es cobran. un día ideal para acompañar, hablando de nuestro programa, a Verónica Chevalier, que va a recorrer Montevideo. ¿Pero cómo? Siguiendo los lugares, las plazas, las casas donde vivió, disfrutó y poetizó don Mario Benedetti. Muy bueno. Sí, 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 está Es divino una ese propuesta circuito. bien interesante que fue lanzada públicamente como un itinerario turístico, que además está bueno pensar que se puede hacer caminando en este tiempo que viene, que requiere solamente tapabocas porque hay muchos espacios abiertos y permite mantener las distancias, y es una manera de homenajear a don Mario de la mejor. Sí. Así que la convocatoria es a tomar nota y a seguir a Verónica Chevalier, que va a estar entonces desde este circuito Mario Benedetti. Les recomiendo la fotogalería del Parque Rodó, donde están las fotografías de Mario Benedetti también, ¿eh? Bien. Qué Dale. bárbaro. Hacer un pase con una periodista de esta altura Justo es tuve algo este bárbaro. fin de semana, supuesto. este domingo, divina fotografía. Bien, sí. bien. No, yo era un elogio nomás que me cuadró ahí para Ahí hacerlo. está. Bueno. Después vamos a tener otra cosa que no es muy grata, obviamente usted la dio también, que no sé si no arrancó el noticiero con eso, es Viviana Borlinqui, que es la vocera de bomberos, con esta sucesiva fallecimientos de personas mayores, además en circunstancias de incendios, de fuego. En este caso fue un piso alto, realmente complicado. Bueno, Viviana Borlinqui nos va a hacer de nuevo la recomendación que se ha hecho, aunque el invierno se nos termina, igual quedan algunos fríos, sobre todo en la noche, para tener en cuenta, porque Sí. el número de fallecidos por incendios y por humo y por monóxido de carbono es realmente impactante. Vamos a recibir a el consejero de primaria por el orden docente, Pablo Caggiani, y al vicepresidente de la Asociación de Institutos de Educación Privada, Carlos Varela. La posibilidad de que alumnos y alumnas lleguen a los institutos educativos, pero en el marco de la extensión del horario habilitado por las autoridades. Y al final vamos a tener a Nilson Biaso, que no es que Masterchef le apretaron un botón y volvió el tiempo. No, es que él ahora está en pelota al medio de la esperanza y se relanza esta buena idea realmente, que hace unos años que nos acompaña. Nilson está metido allí, viene a contarnos eso. Y bueno, y es un poco lo que vamos a tener para este día lindo, en septiembre, que viene a galope tendido. Septiembre viene, ¿vio cómo viene septiembre? Sí, La semana pasada al menos voló, yo no sé ustedes. Sí. A mí se me voló. Y vamos a ver cómo llegamos a las elecciones, ¿no? Sí, Que si Quedan hay un 20 buen días, tiempo, eso nos ayudaría a todos. sí. A todos para que esté todo el mundo más afuera. Exacto. Hay un poco de, usted ya lo ha dicho también, un poco de nervios en las autoridades. Sí, con sí, las es elecciones, lógico. con el Prado también. Es lógico. Se junta mucha gente. Y estamos un poco olvidaditos de las cosas, pero bueno, nosotros nos encargamos de recordar. enchufarle al televidente un poco de fuelle con el pánico de que mire que está creciendo. No, y está creciendo y todavía nos queda una semana más, ¿no? Porque estamos en el rango de las personas que, bueno, desoyeron las indicaciones con el marco del fin de semana de la nostalgia y generaron ahí conductas imprudentes. Y esas conductas imprudentes son las que ahora están subiendo estos índices. Creo que queda poco, creo que queda una semanita y ya después de eso se va a volver a normalizar. Empezó el Prado, que a Nano lo tiene preocupado. El miércoles arranca, A sí. mí no me tiene preocupado el Prado porque creo Es que... al aire libre, claro. Sí, yo creo que no, No, me... pero ahí mire que hay muchos restaurantes, muchas cosas, hay palcos, los discursos van a estar buenos, se anuncia un espadeo ahí. Bueno, pero de todas maneras la gente realmente está saliendo un montón y creo que más allá de la preocupación del Prado,
los restaurantes, los bares, los que están abiertos, están siempre repletos. Sí. Eso es verdad. Hay un protocolito que se sigue, pero bueno, la verdad, la gente se junta, eso es verdad. Tampoco se puede inspeccionar el país entero. No, supongo que dormirán, además, en dormitorios colectivos. Claro, ¿no? yo a los lugares que he ido, la verdad que siempre le pasan alcohol en la mesa, hay una sugerencia, mantener la distancia, todo el mundo entra con tapabocas, se lo saca para comer, el mozo viene con tapabocas, está con tapabocas, la verdad que yo no he tenido no puedo decir que he ido a un lugar donde vea que la sensación puede ser compleja. Así que bueno, pero es una experiencia personal. Los dejo. Gracias, compañera. Antes de, permítame una pequeña pregunta de rigor nomás. ¿Dónde está el hombre canoso? Mañana viene. O sea que está en domicilio. Ya sabe. Está en domicilio. Está en domicilio. Pero Parecen de una unidad. No, pero él vive como en un residencial. Él viene acá y vuelve al residencial. A él lo sacan para... Claro. Suena vejez. Ustedes parecen de una unidad móvil. Horrible. Está en domicilio, muy bien. Lo sientan ahí. ¿Sí? Se amaca en una silla. Qué atrevimiento. Tremendo. Qué atrevimiento. Placer como siempre. Gracias, mañana. Carolina. Que Muchas pasen lindo. gracias. Chau, chau. ¿Cómo va a decir que está en un residencial? Yo me juego la compañero? ropa, así, la ropa me juego. ¿Que está en un residencial? Él vive la semana pasada se jugó la ropa y después faltó. Él va a la feria, y lo sacan a la feria, lo dejan. A ver, andá, trae unos tomatitos, unos pepinos, unas zanahorias que no pese mucho la bolsa. Entonces él va así, pesadamente y compra. Y ahí las señoras lo molestan. Los varones y sus tópicos. Vamos a otro tema, amigo. Acá, la tiene acá, en cualquier ya momento. vamos entonces. Acá, mire, a ver, Milagro. Hola, guapa. Está en el buenas cuartel, tardes. esta chica está en el cuartel Y de está bomberos. con un pañuelo rojo. Una pañoleta, que diría justo yo. tiene que ver Impresionante. con las advertencias y las alarmas. Bienvenida, gracias, Magdalena. Adelante. Muchas gracias. Especificándoles, estamos en la Plaza de Armas de la Dirección Nacional de Bomberos en el cuartel, aquí ubicado en la zona de Cordón, en la calle Colonia. Ustedes saben y daban cuenta así en subrayado también ayer de 3 fallecimientos en el marco de incendios que se registraron en las últimas 24 horas. Asciende a un total de 36 los fallecidos en incendios en lo que va de 2020. Piensen ustedes lo que representa esto con personas mayores, principalmente esas víctimas a las que estábamos haciendo referencia. Y por eso también la intención que teníamos era darle un poco de tiempo a la Dirección Nacional de Bomberos para ampliar esas recomendaciones, qué cosas tenemos que tener en cuenta. Ya lo hemos dialogado con el propio Pablo Benítez en otras oportunidades también, pero nunca está de más conocer un poco más de qué manera podemos prevenir, a qué cosas prestar atención, qué artefactos apagar al momento de irnos a dormir o de salir por un momento de nuestros hogares. Estamos con Viviana Borlinqui hoy, a quien le agradecemos muchísimo. Plantel 100% femenino hoy para este móvil de la tarde en casa. Una señora falleció hoy de 91 años en la zona de La Aguada. ¿Qué podemos conocer al respecto? Después ya nos metemos de lleno con esas recomendaciones. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, efectivamente, fue en la madrugada, alrededor de la 1 de la mañana. Falleció una señora así de 91 años. El fuego básicamente fue generalizado en lo que fue la habitación destinada a dormitorio, en un 10º piso. Bueno, las llamas eran muy intensas, afectó el resto sí de las habitaciones, pero principalmente lo que fue el dormitorio. Obviamente por la temperatura que hubo en el lugar, hubo que evacuar a vecinos que estaban, básicamente de los apartamentos, sí, que estaban linderos por la gran concentración de humo que hubo en el lugar. Básicamente, como veníamos hablando, o sea, el tema de la causa del incendio todavía está en investigación, obviamente, hace poco tiempo que sucedió, fue en esta madrugada justamente. ¿Se puede saber si fue algún desperfecto eléctrico, si fue algún artefacto que no se utilizó de la mejor manera o que no se tuvieron los cuidados pertinentes? Bueno, en realidad ningún factor se puede descartar. No tenemos la información porque obviamente están trabajando y no es algo que se pueda determinar, porque justamente lo que se hace es identificar cuál fue el punto de origen, es decir, el lugar físico donde ocurrió el incendio. Bueno, después determinar cuál fue el combustible primario o cuál fue la energía que se necesitó para que ese combustible primario diera inicio al fuego y después determinar justamente y clasificar, de acuerdo a las causas de incendio, clasificarlo en un factor. No se puede descartar ninguno, pero no tenemos la información todavía porque obviamente están trabajando. Y apuntando a lo que tiene que ver con las recomendaciones, básicamente, como tú bien mencionabas, en lo que va del mes, estamos a 7 de septiembre, ayer hubieron 3 fallecidos y vamos 36 personas ya fallecidos en lo que va del año.
Y bueno, obviamente... Hubo meses que fueron donde más incidencia se encontró de personas fallecidas en incendios de estas características. Sí, en lo que respecta a incendios de estructura, básicamente en lo que tuvo que ver con los meses de invierno, sí, donde hubo mayor bajas temperaturas, por decir de alguna manera, fue donde se detectó, por lo menos en el mes de agosto y demás, hubieron más personas fallecidas, incluso llegando a 8 o 9 personas por mes, 8 si mal no recuerdo el mes pasado, fallecieron a raíz de incendios de estructura. Volviendo al tema de las recomendaciones, porque todavía quedan jornadas de invierno, sí, temperaturas muy bajas, la primavera que a veces es un poco tramposa, en el sentido que durante el día hace calor, pero a la noche baja considerablemente la temperatura. ¿Qué le podemos decir a la población? Pablo ya ha hecho referencia, por ejemplo, a las mangueras de las estufas a gas, que tienen una fecha de vencimiento, pero ¿qué otros aspectos hay que tener en cuenta? Por ejemplo, el aire acondicionado es seguro para dormir, las bolsas de semillas son seguras para dormir. Bueno, básicamente sí, les agradecemos el espacio para trabajar en lo que tiene que ver con prevención. Todos los incendios o la mayoría de los incendios son evitables, ¿sí? Entonces básicamente lo que queremos apuntar o los que de cierta manera podemos incidir en que esos incendios no ocurran o evitar básicamente, sí, de que ellos ocurran, depende del factor humano principalmente, ¿no? Sí, sin duda todo lo que tiene que ver con artefactos de calefacción, las recomendaciones que siempre les estamos haciendo hincapié, ¿sí? No se tiene que dormir con ningún equipo de calefacción encendido, ni aire acondicionado, ni estufa eléctrica, ni calientacamas, por ejemplo, que bueno, como nosotros mencionamos con Pablo, por lo general es para calentar la cama, no para calentar personas, ¿sí? Tratar de acordarse de repente de enchufar un ratito antes de acostarnos y cuando nos vamos a acostar lo desenchufamos, porque bueno, por ahí circula corriente y puede generar un incendio. Bueno, el tema de las bolsitas de semillas, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa con las bolsas de semilla? Porque es algo que no parece nada peligroso, pero sin embargo es un factor de riesgo. Sí, sin duda que es un factor de riesgo. Bueno, básicamente lo que sucede con las bolsas de semilla es que se van secando, ¿sí? Tienen determinada humedad y si se pasan del tiempo en el que tiene que poner el microondas o el uso continuo, por decir, de estas bolsitas, puede generar que esa temperatura llegue a tal punto de que se puedan llegar a prender fuego. ¿Cuál es la temperatura que se estima? Debe haber un promedio, más allá que cada una dependerá de qué tipo de semilla se use o el contenido. ¿Pero hay un tiempo promedio para calentarlas en el microondas? Sí, eso igual viene en la especificación de la bolsita, sí, pero por lo general más de 1 minuto no. Igual vienen las recomendaciones por lo general y cada bolsita sí, porque en realidad las bolsitas de semillas son de uso terapéutico, ¿sí? No son para como usamos, por ejemplo, las bolsitas de agua caliente, en realidad son de uso terapéutico, básicamente. Entonces tampoco son tan recomendables de repente como para usarla para calefaccionar. ¿Se han detectado incendios por este tipo de situaciones? Sí, se generó hace, no sé si fue el año pasado, si mal no recuerdo, en donde se estaba investigando justamente el origen y pudo haber tenido relación con lo que tenía que ver con una bolsita de semillas. Yendo, tal vez ya no tanto con los incendios, sino a nivel de intoxicación por monóxido y demás, o por ejemplo, cuando queda gas en el ambiente y no se ventila del todo, ¿qué recomendaciones podemos hacer sobre ese aspecto también? Bueno, ese es un factor importantísimo que estás mencionando. En promedio hemos tenido aproximadamente una persona por día que ha terminado intoxicada por un incendio, porque todos los días tenemos incendios, de repente no son de relevancia, pero bueno, las personas, en promedio, una persona por día mínimo termina intoxicada. A razón justamente de la concentración de humo, ¿sí? En el caso de que sea un incendio. Después con lo que tiene que ver con el uso de equipos de calefacción, siempre tener presente que cuando hay llama al descubierto, es decir, una estufa a leña, una estufa a gas, ¿sí? Tener presente de que tiene que haber circulación de aire, porque justamente para que se genere la combustión, toma el oxígeno del ambiente, ¿sí? Y eso baja las concentraciones de oxígeno y puede generar, aparte de que la combustión genera dióxido de carbono, que es un gas tóxico, ¿sí? Y que desplaza el oxígeno, justamente genera las intoxicaciones. Siempre tiene que haber circulación de aire. A nivel de prevención y sobre todo los artefactos, hablamos de las bolsitas de semillas, del tema de la combustión también, de tener siempre un espacio ventilado, del calientacamas. ¿Qué otras consideraciones tenemos que tener en cuenta? Bueno, después con lo que tiene que ver con la instalación eléctrica, ¿sí? De que esté en condiciones, dentro de las posibilidades, porque obviamente eso depende también de las posibilidades que tenga cada familia, pero bueno, tener presente de que no utilizar instalaciones precarias o no sobrecargar un tomacorriente, el tema de los aires acondicionados que tú mencionaste hoy,
Bueno, es un equipo que no lo podemos tener las 24 horas del día prendido, ¿sí? Porque va a llegar un momento en el que puede llegar a fallar. Entonces eso es lo mismo, si no tenemos personas en el lugar, o sea, después que se aclimata el ambiente, no es necesario tenerlo encendido. Y lo mismo de noche cuando nos acostamos a dormir. A nivel de limpiezas de chimeneas, por ejemplo, que también ha sucedido, conozco casos de chimeneas que se han incendiado por la cantidad de concentración de hollín que tienen. ¿Cada cuánto habría que limpiarla? Bueno, en general lo que nosotros recomendamos es de que eso depende obviamente del uso que se le dé. Sí, una cosa es cuando de repente tenemos, hoy están mucho el tema de las estufas ecológicas, pero después las estufas comunes y corrientes a leña. Una cosa es si nosotros solo prendemos la estufa y otra cosa es si de repente, bueno, es común que si tenemos un hogar grande, pongamos un choricito, hagamos algo en la parrilla dentro de la estufa, bueno, y eso genera mayor residuo graso en lo que tiene que ver con el ducto de la chimenea. ¿Se puede incendiar eso? Exactamente, eso va generando residuo y llega a un punto en el que ese humo caliente que sale de la estufa puede generar de que se prenda ese residuo que queda en el ducto de la chimenea. Nosotros lo que recomendamos siempre es, antes de comenzar el invierno, es hacer una limpieza del ducto de la chimenea. Antes de que empiece a funcionar esa chimenea, esa estufa, hacerle la limpieza. A nivel de situaciones más frecuentes que se presentan en la siniestralidad para ustedes, ¿cuáles son? Cosas que tal vez las tomamos como cotidianas y no las pensamos, como por ejemplo las semillas, las bolsas de semillas. ¿Qué otras situaciones de lo cotidiano no tenemos en cuenta y provocan muchas veces incendios? Bueno, es muy común el tema con estos días de humedad y que llueve y que no sale el sol, de que dejamos ropa secar frente a una estufa, por ejemplo. Sí, es muy común, o de que, bueno, salimos 5 minutitos a hacer un mandadito y enseguida volvemos, bueno, pero esos 5 minutitos es suficiente como para que se pueda generar un incendio. Entonces, siempre de que haya alguna persona, bueno, en el lugar, cuando tenemos algún equipo de calefacción de este estilo, ¿sí? Que sea una estufa a leña o una estufa eléctrica, por ejemplo, y dejamos ropa, por ejemplo, secando, ¿sí? Eso también es importante en cuanto a lo que tiene que ver con prevención. Ya tenemos que despedirnos, pero ¿cuántos llamados en promedio se reciben por día por situaciones de incendio? Bueno, eso en realidad depende, ¿sí? de los días, no tenemos un número específico. ¿Fines de semana se registran más? No necesariamente, por eso te digo, eso depende, por lo general no hay tipo un día en específico, diga que los fines de semana de repente, porque por lo general los fines de semana, los domingos, tenemos más gente de repente en la vivienda, seguramente quizás. Y por lo menos hay gente, sí, por lo general, ¿no? De repente los días de semana, bueno, todo el mundo sale a trabajar, que la escuela, que bueno, que estamos a las corridas por lo general y puede darse, pero eso depende, no tenemos igual un número específico. Ahora no te podría decir, bueno, tantos llamados por día, pero depende, por eso te digo, no hay un factor en donde diga, bueno, de repente un día recibimos más llamados que en otro. Viviana, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por el tiempo. Era la palabra de Viviana Borlinqui, vocera hoy de la Dirección Nacional de Bomberos. María Inés, si no hay ninguna consulta, creo que ella fue muy clara en todo lo que tiene que ver con prevención, con los artefactos, con situaciones de lo cotidiano que no tenemos en cuenta, pero que muchas veces pueden provocar un incendio y por qué no que resulte fatal. Siguen ustedes. Muchas gracias. Gracias, Maggie. Felicita claro, a la vocera, porque es bueno saber que Bomberos tiene voceros que explican. Claro. Además, a ver, cuando las pérdidas de vivienda o de enseres son importantes, igual es una consecuencia fatal. Es terrible perder sobre todo en los asentamientos, cuando se pierde la ropa de los niños, invierno, que quedan con aunque las personas salven su vida. También hubo otro incendio donde 2 personas mayores, una señora y su hija, adultas las dos, quedaron prácticamente con una pieza de toda una casa. Y bueno, es terrible también, ¿no? Sí, porque... ¿y cómo te queda una casa que se prendió fuego? Por favor. El olor a humo, el hollín todo negro, la limpieza. Y perder fotos, y perder cuadros, y todo. perder cosas imprescindibles como bueno, los enseres domésticos. Todas las cosas de tu vida. Claro. La cómoda esa donde tenés todo, se va y quedan ceniza, ¿no? Tal cual. Las fotos. Las fotos. Interesante. Perder tu historia, tu pasado, tus recuerditos. Sí. Digo yo que soy una cachivachera terrible y así lo estoy usted pagando. un fuego le hace un mal. A mí... También considero, sin embargo, que el fuego es al único lugar donde pueden ir ciertas cosas. Bueno, sí. Sí. Tengo esa cosa como que atávica debe ser, ¿no? De que hay cosas que hay que quemarlas. Bueno, dicen que es sanador.
dicen. Y no tirarlas, quemarlas. Sí, que desaparezcan en esa En energía. eso, sí. Que esa energía se las Sí, consuma, sí, sí, sí. está bien. Bueno, pero lo tenemos que hacer un programa, usted y yo, porque si no nos podemos hablar del fuego, Más tarde. el agua, el aire, la Como tierra. a las 11:30 de la Exacto. noche, por ahí. ¿Sabe que me gustaría viajar a Rocha? Porque yo hice la primera nota acá en la esquina del canal con uno de los hijos de Cristina Jones, que reclamaban la madre desaparecida y la sospecha que ellos tenían, sus 3 hijos, de que no estaba desaparecida, Sí. de que no se había ido a Rocha, como decía quien estaba en la casa, que resultó ser procesado por el crimen, porque se habían quedado literalmente en la casa, viviendo. Sí, le habían ocupado su casa. Que decía en la televisión que vuelva, que los perros te extrañan. Los hijos vieron eso y dijeron, esto no es así. Y bueno, hicieron toda la gestión posible, al final vinieron a la prensa. Yo hice la primera nota acá, después el caso se siguió. Y finalmente se resolvió y la última persona que quedaba, que los hijos reclamaban que fuera incluida en el paquete de los procesados, lo fue. Así que vamos a ver algo que armó nuestro compañero William de Aluto, que estuvo siempre ahí encima de ese caso. Y después le cuento algunas cositas más que siempre hay detrás de un caso policial tan oscuro y donde se ve tanto la soledad como este caso de Cristina Jones. Un delito de homicidio muy especialmente agravado le imputó la justicia a Alejandro Rodríguez, de 41 años, por el crimen de Cristina Jones, ocurrido en Punta del Diablo en el año 2018. Rodríguez, ese año, cuando comienza la búsqueda de Jones, se presentó ante los investigadores como el casero y manifestó que Cristina Jones había viajado a Punta del Este y no había retornado. Posteriormente, a más de un año de su desaparición, el cuerpo de la víctima fue encontrado enterrado debajo de su propia casa, imputándose en el año 2019 por este crimen a 3 personas más, la pareja de Rodríguez, un amigo de este y una vecina. Sobre estas últimas 3 personas, el 14 de agosto pasado, la justicia les retiró los cargos de complicidad en los hechos, pasando a imputar a la pareja de Rodríguez por un delito de hurto, dejándola en libertad, al amigo de Rodríguez por un delito de tenencia de estupefacientes y a la vecina por un delito de encubrimiento. En tanto, en la audiencia de formalización llevada a cabo este viernes y luego de 12 horas de declaraciones en Fiscalía y la audiencia llevada a cabo en el juzgado de Chuy, el juez Fabricio Cidade condenó a Alejandro Rodríguez, de 41 años, como autor material de este crimen, a 23 años y 6 meses de penitenciaría. El mismo ya contaba con 5 antecedentes penales. De esta forma, se dilucida un crimen que durante 2 años tuvo en vilo al balneario Punta del Diablo, que, como se recordará, la detención en su momento de este individuo como el principal sospechoso estuvo a cargo de los soldados del Parque de Santa Teresa, con una persecución casi cinematográfica en las dunas de ese parque. Bueno, poco para agregar desde el punto de vista pero a veces procesal. la justicia tarda, pero llega, como Sí, dice la el fiscal refrán. pidió 25 años y la jueza o el juez consideró 23 y 6 meses de cárcel por el delito. Sí, el asunto fue que Cristina Jones vivía ahí en Punta del Diablo, en una casa linda, modesta, pero linda ya, jubilada de profesión de traductora internacional, con una buena jubilación, y vivía allí sola, con un contacto relativo con el resto del mundo. Y bueno, esta gente empezó a ver que estaba sola y esa sensación de que capaz si desaparece nos quedamos con la casa, ese sería el móvil principal, porque él se autodenominaba el casero. El Claro. que si nadie decía nada iba a quedarse ahí a vivir. Bueno, pero se lauda en base un poco al tironeo de los hijos también, que dijeron que eso no era una desaparición, que la mamá no se había perdido. Sí, porque además el señor argumentaba, obviamente ahora descubrimos que pretendiendo salvarse y mentir desenfrenadamente, que ella se había tomado, o él la había acompañado, o la habían visto ir hasta la ruta, tomar un ómnibus para ir a Punta del Este, donde vivía otro de sus hijos, una hija concretamente. Y eso quedó claro que no podía ser nunca por parte de los propios hijos. Aún así, bueno, si no se hubiera insistido como ellos insistieron, no se hubiera logrado entonces ubicar su cuerpo, que tenía, estaba protegido por una frazada y una sábana,
y tenía tatuajes que rápidamente permitieron que fuera identificada por sus propios hijos. Y ya el crimen mostraba en el cuerpo bueno, que había sido víctima de un ahorcamiento con un cable. Sí, sí, dramático, realmente. Esta gente, bueno, ahora está en prisión. Es muy dura esta experiencia de alguien que, como tantos, piensa pasar su vejez en una casita Paradisíaca, en un lugar mágico, ahí ¿no? está, que le permita tener una vida. Esos momentos que usted y yo tranquila, podemos llegar a imaginarnos que Sí, suceden. sí, Esos sí. pajaritos matinales, las tormentas, el invierno inclusive, y que termine así, por unos vecinitos de esa catadura, ¿no? Sí. Mala gente. Amigos, les recordamos que estamos compartiendo con ustedes la información en torno a Crédito Uruguayo. Y escúchenla bien porque forma parte de algo sorprendente. Es la nueva manera de pedir un préstamo debí decir, pero sin papeles. ¿Cómo? A través del celular, enviando un mensaje de WhatsApp al 092-424242 o enviando un mensaje a creditouruguayo.uy. Te podés llevar 20.000 pesos en el mismo momento en que envías el mensaje. Los pagarás en 18 cuotas de 1.900 pesos y pim pum pan, hecha la solicitud, el dinero está en tu bolsillo de Crédito Uruguayo. Ya. Tenemos que ir a una pausa, pero ya están con nosotros el consejero de primaria, Pablo Cayani, y el vicepresidente de la Asociación de Institutos de Educación Privada, Carlos Varela. Después de la pausa, aquí conversando sobre un tema que está en debate. Te lo repetimos más de una vez y te lo vamos a volver a repetir. Cuando hagas tus compras, fíjate que por allí diga Industria Uruguaya. Cada vez que compras productos de acá, estás vendiendo el país. Además, estás generando fuentes de empleo. Creo que no hay más nada que decir. Apoyan Termotanques Warners, tanque de cobre, 20 años de garantía. Cerraduras Star, únicos con 5 años de garantía. Vende y distribuye Mansor S.A. Cortifaz, líderes en cortinas, 0800 2678. Pinturas Ulbrica, fabricación nacional, tecnología alemana. Le damos la bienvenida a dos invitados, les agradecemos que estén con nosotros. Es importante para nosotros como para ustedes seguramente tener la posibilidad de hacer entrevistas de manera presencial. Por supuesto que estamos todos condicionados en esta historia y cada invitado que viene lo saludamos como de lejito, lo ponemos lejito también. Es todo un tema que ustedes entenderán y bueno, y ojalá valoren como nosotros. Así que agradecemos también a nuestros invitados que asuman la responsabilidad de estar en vivo y le damos la bienvenida al señor Carlos Varela, secretario de la Asociación de Institutos de Educación Privada, AIDEP. Gracias por estar con nosotros. Y nuevamente le damos la bienvenida también al consejero de primaria por el orden docente, al maestro Pablo Cayani. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. En lo público y en lo privado, la posibilidad de aumentar la carga horaria presencial ya está en las habilitaciones generadas por el CODICEN. Primaria tiene capacidad, no sé si más limitada que la esfera privada. Desde fuera parecería que sí. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, a ver, repasemos. 13 de marzo se cierran todas las actividades presenciales. Sí. Se empieza a trabajar a distancia por parte de docentes, familias y niños. 22 de abril se abren las primeras escuelas rurales, 1 de junio las primeras urbanas, el 15 los de inicial y terminamos el 28 de junio, creo que fue, las últimas urbanas de área metropolitana, con una lógica de apertura pausada, con un monitoreo constante, con protocolos. Y en la medida que se ha podido, se ha avanzado más en carga horaria, en cantidad de días. Pensemos que las rurales hoy están los 5 días, las 5 horas, en habilitar comedores como se habilitaron en las rurales, todavía nos queda urbana, digamos, pero estamos como en este proceso de avanzar todo lo que se pueda. De ir poniendo ladrillitos. Monitoreo constante con hisopados aleatorios que la muestra la realiza el INE. Y después con las marchas atrás necesarias del tamaño que sean necesarias. Pensemos, 33 estuvo cerrado un mes, no pudo abrir. Ciudad de Rivera estuvo también
4 semanas. En la medida que en la localidad aparece una situación y la apertura de centros complejiza la situación sanitaria, las autoridades sanitarias nos plantean cerrar, se cierra y se vuelve a retomar cuando es posible, en un escenario donde el COVID-19 afectó al 92% de los estudiantes del mundo. Hoy la mitad del mundo sigue sin clase. Bueno, y Uruguay, a partir de su sistema de salud, su sistema educativo, la circulación comunitaria que tiene el virus, está posibilitando esto. ¿Cuál es el techo de esto? El protocolo y la distancia que hace que, de acuerdo a la cantidad de niños o niñas en las escuelas y las posibilidades de los locales, bueno, entran todos los que pueden estar a 1,5 metros de distancia. En 1 litro cabe 1 litro, como diría un amigo. Exactamente. Entonces, en ese sentido, seguir exhortando a las familias a enviar a los gurises los días y los horarios que les toque. Si les toca todos los días, mejor. Lo que se habilitó ahora son más de 4 horas en la institución. Para nosotros eso implica que hay niños y niñas que van a ganar mayor tiempo pedagógico en un escenario donde los resultados, los efectos sobre aprendizaje, sobre derechos, sobre el relacionamiento con pares, todavía no sabemos de qué tamaño, de qué porte son, sabemos que son negativos. Y bueno, exhortar a enviar a las familias a confiar en que se cumplen los protocolos, en que están todas las condiciones sanitarias. No podemos decir que hay riesgo cero, porque riesgo hay, pero efectivamente los niños son quienes más sufrieron la pandemia y quienes menos son afectados por el COVID-19 y quienes menos contagian. Entonces, digamos, eso que asesoró el grupo científico... Antes de ir con Varela... Ellos mismos dijeron que era más negativo cortar que volver, ¿no? Antes de ir con Varela le pregunto, ¿están pidiendo alfombrita? Porque vio que... Bueno, la alfombra está en el protocolo que habilitó la apertura del 22 de abril. Pero luego el grupo científico y las autoridades sanitarias han indicado que la alfombra con este nivel de circulación comunitaria no tiene sentido. Igual las instituciones las mantienen. Mi hijo pasa por la alfombrita todos los días cuando le toca ir a la escuela. Y yo creo que es un recaudo necesario junto con el lavado de manos, con la ventilación, con todas las garantías que se están construyendo para que los gurises puedan estar en la escuela. Bien. ¿Primaria tiene espacios desde el punto de vista edilicios que puedan facilitar que esos grupos que ahora se agrandan y de repente, como decíamos recién, en 1 litro cabe 1 litro, no entran más gurises en una clase que los que X con el distanciamiento necesario que la cantidad que ya está? Es decir, pensar en usar algún patio, en alguna escuela se podrá, en otra no. Pensar en usar un gimnasio, en alguna escuela habrá, en otras no. Efectivamente, igual lo que se ganó en este escalón es la posibilidad de estar más de 4 horas en el centro. Hasta ahora las escuelas tenían hasta 4 horas. Esto implicaba que una escuela de tiempo simple funcionaba 3 horas y media porque había un espacio ahí para el trabajo a distancia, porque todavía tenemos niños que no están yendo y que es un bruto problema que tenemos. Este es un gran problema. Y lo que se gana es la posibilidad de las escuelas de tiempo completo y tiempo extendido que tengan espacio. Estoy pensando en escuelas chicas del interior del país, con poca matrícula, que tengan sí mayor cantidad de tiempo, más de 4 horas en el centro. Varela, ¿cómo es esto en el sector privado? El efecto espejo, para tenerlo... Bueno, nosotros hicimos el mismo proceso, ¿verdad?, que hizo la educación pública. Lo único que empezamos todos a partir del 16 de junio. Primero en el interior y acá en Montevideo, a nivel de las escuelas, empezamos el 29 de junio con las 4 horas que estaban habilitadas en ese momento, y en la mayoría de los colegios de AIDEP lo que se hizo fue, la mayoría somos colegios de doble horario, entonces los grupos se dividieron a la mitad e iba medio grupo en la mañana y medio grupo en la tarde. O sea, nosotros... En ese sentido, nuestros alumnos fueron todos los días de la semana, 3 horas y media o 4 horas según la realidad de cada institución, pero divididos en mitades para poder mantener el distanciamiento físico sostenido. En ese sentido, bueno, desde fines de junio que se está trabajando en esa modalidad, tenemos la enorme ventaja, ¿no?, como decía Pablo recién, de que
el nivel de asistencia es prácticamente el 100% Bien. en la mayoría de las instituciones privadas. Bien. Entonces, digo, se ha podido trabajar con bastante regularidad en la etapa de virtualidad. Bien. Y cuando entramos en esta modalidad mixta, porque digo, el volver a la presencialidad nos implicó tener medio grupo en la virtualidad una semana y el otro medio grupo en la presencialidad acompañando. No, en la mayoría de los colegios, aparte de la presencialidad, se mantenía a través de distintas plataformas el vínculo con los chiquilines que no iban, porque es decir, la mayoría de los colegios trabajábamos en un horario en español y en el otro horario en inglés. Claro. Entonces se complementaba con la virtualidad. Esta medida que resolvió Codicen en la semana pasada no ha facilitado la situación porque nosotros incluso el miércoles pasado tuvimos una asamblea de todos los socios de AIDEP en la que estábamos prácticamente todos, somos alrededor de 50 colegios. Y la gran preocupación que teníamos todos los directores es que habilitar más horas no nos soluciona el problema porque muchas instituciones no tienen salones como para tener espacio físico a los también 22 o 23 alumnos. Hay algunas que sí, claro, y se está instrumentando para habilitar que vayan las 6 horas o las 8 horas que van generalmente a clase. Pero no es la situación de todas las instituciones. ¿Hicieron un planteo después de esa asamblea? Bueno, ¿Lo van a hacer? Se está pensando en hacer un planteo y yo lo que el otro día que me entrevistaban, yo lo que decía es que desde mi lugar de integrante de AIDEP, aclarar a las familias que los colegios que no están habilitando esto no es porque no quieran, claro, sino que no se puede, ¿verdad? No pueden. Porque los padres ni bien escucharon en la prensa que se habilitaban las 8 horas. ¿Cuándo empezamos las 8 horas? Claro, claro. Digo, hay colegios que lo están planificando y lo van a poder instrumentar con las limitaciones, por ejemplo, de que no están habilitados todavía los comedores, que en algunas instituciones, como es en la que yo trabajo, vamos a habilitar salones en el comedor para poder tener el distanciamiento físico. Ahí, convirtieron el comedor en un aula. En varias, en nuestro caso en 3 aulas. Bien. Es un comedor muy amplio. En otro salón que es de usos múltiples va a ir otro grupo, pero no todas las instituciones tienen esas posibilidades. Claro. Entonces, no es un problema de que ¿Y el planteo por dónde iría? El planteo, en el caso de Codicen, ¿por dónde iría el planteo Que nosotros el aumento de horas no es la solución hasta que no se modifique el distanciamiento físico, que eso aparentemente nos va a acompañar. No se va... Una distancia más larga nos va a acompañar. Por eso, o sea, mientras exista... Esa sería una de las últimas medidas que vaya a caer. Por lo que dicen, ahora. Por lo que dicen los científicos, este grupo que asesora al gobierno sería de las últimas medidas. Entonces, está compleja la situación por esa razón, ¿verdad? ¿Ustedes han hecho cambios en los edificios? Es decir, ¿han mamparizado? Digo, porque habrá días en los que habrá ideas y posibilidades. Yo veía el otro día que en Argentina comenzaron a generarse las posibilidades de atender bares y restaurantes que en la calle, en el exterior, y veía una toma donde era una mampara, una mesa, otra mampara, otra, o sea... Como una ducha. Exactamente. Una ducha donde tomas un cafecito. Ahí está. Vos tomás un cafecito, te vas leyendo la prensa con suerte, pero a través de esta mampara no ves quién está al lado y del otro lado también. La mampara puede ser de plástico, de vidrio, o sea... Estoy pensando en voz alta, no es que esté sugiriendo eso, pero digo, hasta esas cosas se les habrán ocurrido. Nosotros es una de las alternativas que manejamos para el año que viene, claro, ¿verdad? Porque eso no es tampoco no se puede hacer de un día para el otro. De un día para el otro. Nosotros solo que ahora... Ni le puedo pedir eso a Cayani que gaste un presupuesto en mamparizar las escuelas. Imagínate, la casa de la mampara están todos anotando, ¿no? No, vamos a enseñarles a los alumnos a hacer mamparas. Claro, obviamente. Hágalo usted mismo. Que los estudiantes no se olviden nunca más de esa etapa, ¿verdad? No, yo pienso que nunca en su vida, la memoria quedó marcado. Como decía Pablo recién, nosotros, los chiquilines,
lo que estaban deseando era volver a la escuela, y ahora lo que desean es volver con el resto de sus compañeros, volver a verse con los compañeros que prácticamente no tuvieron tiempo de conocerse, ¿verdad? Porque el 13 de marzo hacía 2 semanas que habíamos empezado las clases, no habían, que eso yo creo que también fue más difícil, y sobre todo yo trabajé más de 30 años en la escuela pública y sé la realidad de la escuela. Los chiquilines no habían establecido el vínculo todavía con sus docentes, ¿no? Que eso creo que es un factor que no se puede dejar de tomar en cuenta. Una cosa es cuando después de 2 meses, 3 meses que están los vínculos afectivos, pero las maestras para los chiquilines eran... eran nuevas. Caggiani, hay una televidente que nos escribe y dice: me preocupa mucho la enseñanza pública. ¿Van a quedar en inferioridad de condiciones? ¿No se pueden separar grupos de capacitaciones? Los que están limitados traerán un gran problema e irán retardándose en recibir los conocimientos. Se van a desemparejar los conocimientos en las mismas edades. No sé si me hago entender. Creo que sí, y esto coincide con unas declaraciones del consejero Caggiani, que ha dicho: la asistencia de los sectores más vulnerables es menor que la de los sectores más favorecidos. Allí estamos teniendo una brecha. Primero, una desigualdad previa, parten desde más atrás, diría yo. Luego, una desigualdad durante el cierre de escuelas, porque los niños y niñas pasaron muy diferente de acuerdo a la situación de sus hogares. Obviamente, quien tiene un espacio generoso, quien tiene tecnología, puede pasar de otra manera. Y ahora también estamos viendo que está afectando a los sectores más vulnerables. No han vuelto. En realidad lo que nosotros tenemos es en el quintil 5, es decir, en los menos vulnerables, la misma asistencia que tienen los privados. 90, 95%, es prácticamente un año normal. Ahora, cuando vamos a mirar las escuelas de quintil 1 y 2, es decir, la de los gurises más vulnerables, la asistencia cae parejito un 15% desde que comenzamos, digamos. Una caída de 15 en la asistencia. Exacto. Y se ha mantenido todo el tiempo desde... Y las escuelas Aprender tienen en torno del 70% de asistencia. Ese 30% que no va, hay gurises que efectivamente pueden ser grupo de riesgo, vivir con alguien de grupo de riesgo, pero la mayoría son situaciones de vulnerabilidad donde la familia no sostiene esta asistencia de algunos días a la semana o algunos Súmeme horarios. quintil 5. Es la quinta parte, digamos, de 343.000, son 70.000. 70.000. Es un número alto. Y si yo sumo 70.000 por 2, porque usted me habló de quintil 1 y quintil 140. 2, voy a 140.000 que están rezagándose. En realidad es el 30% de eso. El 30%, tiene razón, porque no es el total. Y efectivamente, a ver, esta situación ha generado que las escuelas desplieguen, los colegios también, porque los hemos visto, estrategias de aprendizaje a distancia, pero también estrategias de singularizar la propuesta pedagógica a las necesidades de cada niño. Nos dio 42.000. Y vamos a tener que seguir en esto este año y el año que viene. Y lo otro que hay que advertir, que el proceso de desescolarización no sabemos qué efecto tiene, digamos, porque Uruguay en el censo del 60 tenía a 1 de cada 3 uruguayos que no había terminado la escuela. Hoy es una cosa, parece que fuera la prehistoria, pero digamos, este tipo de escenario, si no hay acciones de política que además discriminen positivamente a quienes más necesitan, es decir, que tengan mayor posibilidad de acceder a horas docentes, a horas de apoyo, a maestro comunitario, a otras propuestas que le permitan garantizar los aprendizajes, bueno, va a ser un escenario complejo, efectivamente, como indica la oyente, no, la televidente. Igual a mí me parecería importante, María Inés, plantear en la línea de lo que está planteando Pablo, que todas las familias tendrían que tener claro que este es un año particular y que no podemos pensar en los aprendizajes como los hemos pensado siempre. Pablo dijo algo recién que coincido, esto es un proceso que va a ser 2020-2021. Todos los docentes el año próximo, ¿verdad? Yo soy maestro de formación como Pablo. Si yo hoy tuviera mi clase a cargo,
sé que el 2021 no lo puedo empezar igual que todos los años, Bien. no importa que sea de la educación pública o de la educación Bien. privada, Bien. porque los aprendizajes no son los mismos, no es lo mismo lo que pasó a través del Zoom o del Meet o de lo que fuera, Sí, claro. que lo que pasa... Tampoco se ha medido. Tampoco se Claro, puede medir. digo, No es nosotros lo mismo, no estamos está medido. evaluando y cómo llegaron los chiquilines y qué cosas, pero digo, no es lo mismo, porque en eso yo estoy convencido que Claro. las máquinas nunca nos van a poder sustituir, claro, porque claro. la interacción personal que se da, ¿verdad? Tú estás trabajando y yo te miro, mi mirada dice muchas cosas y a veces el niño lo que necesita es esa mirada de que el maestro o el profesor lo está acompañando, le está diciendo, dale, seguí, que está bien. Que eso a través de la pantalla de la computadora no se logra. Entonces, creo que todos tenemos que saber eso y bueno, el año que viene va a ser un año de reajuste, de rever. Yo estoy seguro que tanto en las escuelas públicas como en las privadas, en todos los centros, con la autonomía que tenemos los centros, se están priorizando los contenidos que son básicos de cada grado, ¿verdad? Hay cosas que, bueno, que sí o sí tenemos que aprender cuando estamos en primero, en tercero, en la clase que sea, y hay otras cosas que si no las aprendemos, las iremos aprendiendo a lo largo de la vida, ¿verdad? Y yo creo que en todas las escuelas estamos en esa línea. Me acuerdo al principio esto cuando preguntábamos a las autoridades recién asumidas, además, si este era un año perdido. Y todo el mundo rápidamente decía que no, que de ninguna manera no lo damos por perdido, lo vamos a pelear. Pero de todas maneras, si uno hace una mirada geológica de esto, el 2020 va a quedar como una acumulación de ceniza que vamos a tener en el tiempo, evidentemente una imagen para ver que habrá que medir, habrá que entender, habrá que comprender, y capaz que tiene sus aspectos positivos inclusive, pero que tiene este problema, que el año que viene hay que empezarlo distinto, aunque estemos en condiciones normales. Sí. A ver, en términos de la valoración que tenía en la población esto de es obligatorio ir a la escuela, este año es un problema. Se va a ir el COVID y ese problema va a quedar. Claro. En desvinculación de gurises de educación media, este año es un problema. Se va a ir el COVID y ese problema va a quedar. Es decir, Va a quedar instaurado, además. Si no hay... Vos fíjate que nosotros tenemos toda una generación de niños, niñas y adolescentes para los cuales se normalizó no ir a la escuela o al liceo o a la UTU. Una cosa que era excepcional, era la alerta roja, era la alerta naranja, era cuando estabas enfermo, ¿no? Bueno, ahora resulta que, bueno, se puede estar mucho tiempo sin ir. Y eso es un problema que va a requerir acciones específicas del mundo adulto. Y yo insisto, a pesar de que a la familia se nos complica bastante que esto de menos horario, menos días, hagamos todo el esfuerzo posible porque los gurises estén en las instituciones. Eso garantiza aprendizaje, garantiza otros derechos, da salud mental para los niños y niñas que no están, pueden estar construyendo sentido con pares, y la tranquilidad de que cada vez que ha existido un problema, se ha cerrado, se ha dado marcha atrás y hasta que no hay condiciones no se arranca. Y las escuelas, con estos niveles de COVID-19 como tiene Uruguay, no son un lugar peligroso. No hemos tenido ni en 33, ni en Rivera, ni en Nueva Berlín, ni en Bella Unión, ni en ninguno de los lugares donde hubo que cerrar situaciones de contagio intraescolar. Y esto es relevante, es lo mismo que lo que ha señalado el Grupo Científico Asesor Honorario, que los efectos del cierre o de la no asistencia son peores que todo lo otro que pueda pasar. Sí, eso que lo vean las familias y las personas que están en esas circunstancias que tú decís, ¿no? Que de acomodarse, que bueno, no vamos y está. Habrá que retomar, habrá que empezar a pensar estrategias. Aquello de cómo te está yendo en la escuela, hay que volver a ponerlo sobre la mesa. Exactamente. Que era una manera de abordar. ¿Y cómo te está yendo en la escuela? Después habíamos aprendido que no teníamos que decir, ¿trajiste el carnet? ¿Con qué notas? Eso ya no. Pero sí teníamos que ir preguntando. Pero sí el tema de ir a la escuela. Realmente nos preparamos para otro mundo e hicimos planes para otro año. Estamos mostrando
que podemos reinventarnos. Ojalá que lo hagamos de la mejor manera. Y eso que somos una isla todavía en números. Exactamente. Muchísimas gracias, Cayani a Varela, por esta mirada a los espacios y a lo que Acompañamos realmente la importa. preocupación y estamos a las órdenes para las estrategias. Muy bien, vamos. Amigos, despedimos a nuestros invitados, pero antes les recordamos que Helpline es la primera empresa de teleasistencia en Uruguay y que a su tradicional sistema de teléfono pulsera agrega ahora un nuevo producto, teleasistencia para dentro y fuera de su domicilio. Helpline siempre está junto a usted para asistirlo en cualquier lugar del Uruguay. Con Helpline estás protegido a donde vayas las 24 horas del día. Helpline, 20 años junto a usted al alcance de un botón. Asesórese 2707-4677. Helpline.com.uy. Sí, porque tenemos que... Bueno, nos vamos a la pausa, ¿le parece? Nos vamos a la tanda. Una ¿qué le pausa, parece? volvemos en segundito. Un periquete. Un periquete, esa palabra, abuela, que metió usted Es un por los periquete. educadores que Exacto. me vino aquello. Oxford Alcohol en Gel Antibacterial, disponible en 3 tamaños, ahora en spray, mucho más práctico para usar en casa o llevarlo contigo a todos lados. Protégete con Oxford Alcohol Antibacterial. De Got Talent, estamos terminando la primera ronda para conocer a todos los que se presentaron, pero mañana es día de MasterChef. Claro que celebrity. Ahora nuestro invitado ya es una celebrity. Pero por favor. Ya verá, llegó a nuestro estudio y en un ratito estará con saludando nosotros. su millón de amigos. Está saludando a un millón de amigos, es súper protegido. Está con nosotros Nilson Biaso en un ratito. En otro rol. En otro rol. Bueno, más o menos. En su rol actual. Exacto. Uno de sus roles. Ahora vamos a invitarlo a nuestra mesa para charlar juntos. Antes les recuerdo que Óptica Brioso siempre está pensando lo mejor para sus clientes y si sos jubilado o pensionista, les ofrece un descuento increíble en todos los productos. 20% de descuento, 20% contado o débito. Tarjeta de crédito, 10%. Y este descuento, eso sí, no se incluye en otras promociones. Óptica Brioso. Óptica Brioso, San José 1260, 2902-5051, Ciudad de Canelones, Valle Ordóñez 161 y 33536. Seguinos en redes y entérate de todas las promociones. Qué lindo lo que escribiría Benedetti si se enterara que le hicimos un circuito, ¿no? Sí. Escribiría algo muy divertido, seguramente, ¿no? Me parece una muy buena manera de homenajear. A mí me ha pasado, por ejemplo, en Chile, tuve el gusto y la alegría de ir a un congreso de mujeres periodistas. Fui con Blanca Rodríguez, ¿tá? Coincidió que nos invitaron a las dos, hace ya un tiempo. Y nos hicimos de regalo el circuito de las casas de Pablo Neruda. Sí, claro. Fuimos hasta Isla Negra, por supuesto, pero claro, está como muy aceitado todo también. Estuvimos en Valparaíso y bueno, y en las del propio Santiago. Es algo que se hace mucho en otros países y nosotros lo teníamos como en el debe. Sí, Y apareció Quiroga en Salto, claro, ahora ahí Benedetti, está. interesante. Siendo una ciudad caminable la nuestra, yo creo que es una muy buena idea. Hay que verlo. Vamos a ver. Bien. Vamos con Verónica Chevalier, que nos lleva por el paseo o el circuito que signifique Montevideo y Benedetti. Exacto, compañeros. Muy buenas tardes. El gusto de saludarlos a ustedes y a todos quienes nos están mirando en este comienzo de semana precioso. Y es que son tantos los rincones que pueden tener esa mirada de Benedetti que a quien no le gusta conocer, que está compendiado en un paseo virtual. En épocas de pandemia a veces no es tan fácil caminar cada rincón, más allá de que por supuesto se puede, siguiendo cada uno de los detalles que se van enumerando con esa mirada increíble, con esa mirada que celebra 100 años, con una vigencia y con un peso cultural, no solamente aquí en nuestro país, sino en el mundo entero, que nos sigue enorgulleciendo. Es por eso que qué mejor que celebrarlo, que descubriendo quizás detalles, quizás rincones, quizás algún bar con esa mirada inolvidable y con esa mirada que nos mira desde donde esté. Por eso esta mirada de Mario Benedetti tiene su lugar desde hace muy pocos días y queríamos contarles cómo acceder. Estamos con Óscar Curuchet. Bienvenido, un placer saludarlo. Bueno, buenas tardes. Un saludo a María Inés y a Nano. Como siempre, un gusto estar con ustedes. También un saludo a la audiencia
y a las órdenes para lo que pregunten. Y lo que queremos es que descubran cómo se puede acceder a este circuito, que es incluso más amplio de lo que pensábamos en principio. Son muchos barrios de Montevideo, son muchos bares, ustedes lo están viendo en pantalla. ¿De qué se trata? Son 11 barrios de Montevideo, con 2 cafés, con más de 65 archivos, que reúne una compilación de muchas horas de trabajo, de filmaciones, de fotografía, donde podemos encontrar un relato donde participa una Trix, pero también fundamentalmente los espacios de Montevideo y el propio Mario de Benedetti en algunos fragmentos, dando lectura a él a sus propios versos, a su propia poesía, a su propia estructura de lo que ha sido su propuesta literaria, de novelas, etcétera, que reúne una identidad como montevideanos y montevideanas, como solo Mario Benedetti lo puede describir por Montevideo, ¿no? Es una propuesta interactiva que además se integra con el planificador de Montevideo, que permite planificar el viaje a las ciudades de nuestro país, en este caso a la capital, y intercambiando y conectando con Mario Benedetti, creando puentes indestructibles en nuestra ciudad, en el entramado urbano, en espacios que son ineludibles para poder visitar. Y en definitiva lograr una conexión con Montevideo, con el visitante del exterior, con la gente, con los lugares, con el aroma que tanto genera también Benedetti en sus libros, en sus novelas, en su poesía. Y la verdad que es muy fácil acceder, es a través de la página de www.descubrimontevideo.uy, también de miradabenedetti.uy. Y se va directo. Se va directo. Es una interacción con distintos barrios de Montevideo, por ejemplo, de Barrio Capurro hasta la Ciudad Vieja, el centro, la Aguada, la Comercial. Como decíamos, donde se muestra Montevideo dialogando como una ciudad, que una actriz interpreta la propuesta que hace de Montevideo ella, dialogando con Mario Benedetti, a través de los libros, a través de lo que es la propuesta literaria tan hermosa y tan importante que ha trazado. ¿Cómo se seleccionaron los barrios? ¿Cómo se seleccionaron los fragmentos? Porque es una tarea titánica. Sí, en realidad fue justamente con la lectura de lo que ha sido la propuesta de Mario, sobre todo en las distintas novelas, incorporando fragmentos que permiten ese diálogo con la ciudad en función, por ejemplo, estando, por ejemplo, Mario en la Plaza Independencia. Entonces se genera un diálogo con la ciudad y él hace el personaje que interactúa con la ciudad de Montevideo. Bueno, lo mismo pasa, por ejemplo, su niñez se puede interpretar, hay un fragmento que tiene que ver con el barrio Capurro, que ahí él habla de su niñez en ese fragmento y bueno, dialoga con la ciudad de Montevideo, con el barrio de Capurro, generando el clima y también el conocimiento de parte de la gente, de los visitantes del exterior, con una autora además relevante e ineludible para la literatura, pero también reconocido a nivel mundial como muy pocas personas, sobre todo en la obra literaria que trasciende a las fronteras de Mario Benedetti, y también que se incorpora con el planificador, como decíamos, que valió, entre otras cosas, el premio de excelencia turística que tuvo la ciudad de Montevideo en enero de este año, en la Feria Internacional de Turismo de España. Entre más de 200 ciudades compitió Montevideo y obtuvo este premio, que tiene que ver con la propuesta de Montevideo como ciudad inteligente. Es una propuesta turística que incluye un nuevo hito, en este caso con la mirada Benedetti, que nos parece muy atractiva, realmente no solamente es accesible, sino que vale la pena recorrer. Para que sea bien fácil de acceder entonces a través de esa página web, puede ser Descubrí Montevideo directamente, la de Benedetti, se va haciendo clic y se va descubriendo cada una de las alternativas. El paseo puede ser 100% virtual o después uno puede decidir ir a visitar cada uno de esos lugares. Ahí está, es así, es un paseo interactivo donde se ven distintos barrios de Montevideo y es un diálogo hermoso entre Montevideo y el autor. Una conversación que quién no querría tener en un diálogo con Mario Benedetti, así que todos están invitados, ya tienen en pantalla cómo acceder y a descubrir esta mirada entonces que todos conocemos, pero que hoy puede ser un poquito más profunda. Muchas gracias a Verónica, gracias al director. Muy bueno. El próximo 14, en 7 días nomás, conmemoraría su cumpleaños. Ahí se cumplen los 100.
los 100. Así que habrá que repensar a Benedetti. Tenemos una semanita para revincularnos con él. Le voy a pasar un datito a los televidentes, ¿me permite? Diga. Cómo endulzar cada momento de tu día cuidándote. Con Sucralite, porque Sucralite es la familia ideal para endulzar bebidas, postres o tortas increíbles. Y ahora el nuevo pack promo de Sucralite viene con 50 sobres gratis para disfrutarlos como quieras. Acordate, ya te lo dijimos, en Industria Uruguaya es algo que tenés que aprender a ver en cada producto que vayas a comprar. ¿Por qué? Porque, bueno, cada vez que compras productos uruguayos defendés la industria nacional y además, algo que es muy importante, generás empleo. Apoyan Queso Untable Mamita. El mejor queso se llama Mamita. Productos de limpieza Virgilia. Más de 30 años en los hogares uruguayos. La Casa del Burlete. Ahora también revestimientos, sanitaria y mucho más. La Pacha. Frutos secos, barras y bocados de cereales. Pero resulta que Nilsson... ¿Qué? Ay, estoy pensando una cosa. Le debe estar pasando piques a Cairo para su participación en MasterChef. Los vi juntitos ahí. Pues, viste, es que nos pasamos los datos ahora. Me alegra pila que haya pasado Cairo y ahí está, ya Sí, compitiendo. sí, Se está sí, poniendo, ahí anda. se pone bueno ahora. Hoy estaba en la cocina con Ana Durán haciendo unas consultitas porque Y esta tiene- semana vuelve. Y tiene dos maestras acá, ¿no? Porque tiene a Ana y a dos maestras, Leticia, Lo que así pasa que... es que Ana no le tiene mucha paciencia. Sí, es como que... A pesar que a mí me medio pasaba. como que Lo tironea, dice Le usted. tira de las orejas, sí. A mí, en casa, por ejemplo, mi abuela me decía... Salí de acá que vos no sabés nada, me corría así, ella era la dueña de la cocina, era ella. Es que a la abuela no te metas con la abuela. No, inigualable tampoco. No, claro, sí, sí, Vos además vos le hacías caso y no errabas nunca, No así que errabas. Cairo tiene que... Bueno, ¿cuál es el anuncio de Pelota Medio de la Esperanza? Que hay que volver, que hay que volver a prender la máquina, ¿es eso? Exacto, y bueno, y escuchaba la nota ahora cuando hablaban con Pablo y eso de que de nosotros los padres, ¿no? Que a veces se nos complica con todo el tema de este cambio que hemos sufrido a raíz de la pandemia, el tener que quedarnos en casa y de cuidarnos, que tenemos que seguir cuidándonos, pero a su vez estar ahí, apuntalar a los chiquilines para que concurran a la escuela. En el caso mío, yo tengo los dos niños míos y llevarlos a la escuela, a veces pasa el fin de semana y eso, viste, que con esta presencialidad que tenemos ahora, uno tiene que estar presente y acompañarlos, ¿no? Para que sigan dentro del sistema, para que ellos sigan compartiendo con los compañeritos que es tan importante y bueno, y seguir aprendiendo, ¿no? Tratar de recuperar ese tiempo que ha quedado un poco por ahí, que no ha sido perdido, ha sido en pos de cuidar nuestra salud, pero capaz que la parte del compartir y el aprendizaje en la escuela. Ahora, es más Nilsson, difícil. yo me acuerdo de verte en escuelas con este programa, con 100 y pico de gurises haciendo viboritas para cortar ñoquis, Escuchame, por ejemplo. Hemos hecho ñoqui, bueno, Escone, el año pasado hicimos porque a veces cuando estábamos con las actividades a pleno en el tema de la cocina, eran 120 chicos, ¿no? Claro. Entonces hacíamos recetas en 40 minutos y la idea era hacer algo donde uno de los pilares de Pelota al Medio es la convivencia y el compartir y el adaptarnos a las normas y poder hacer cosas en conjunto. Y en 40 minutos hacíamos una receta. La empezábamos, los chiquilines medían, imagínate, era un poco de relajo, ahí parecía MasterChef. Y corríamos y terminábamos y después compartíamos eso que preparábamos porque la intención es mostrar un proceso, ¿no? Por Decir supuesto. que podemos arrancar a hacer algo, terminarlo y a su vez compartir y Compartirlo que todo todo junto. se desarrolle de maravilla y en un ámbito... Pero pandemiamos. Sí, sí. Bueno, este año ha sido para todos, ¿no? Atípico, ¿Y cómo se puede hacer eso que antes hacían? Bueno, ahora en la medida que se han instaurado y instalado los protocolos dentro de las escuelas, con mucho cuidado, siempre acompañando las normas que primaria pone para ese proceso de poder volver y que estén dadas todas las garantías para que se desarrolle todo con la mayor tranquilidad, ¿no? Acompañamos ese proceso. Ha sido paulatino, se empezó con los talleres de educación física, que ha sido siempre uno de los pilares en Pelota al Medio, y a través del deporte, fomentar buenos Ahí lo hábitos. vimos, mirá, Sí. estamos poniendo Ahí imágenes. esa fue una actividad que no hace mucho se hizo, fue en un centro educativo de Florida,
Y bueno, siempre tratando de apoyar, de incluir a los chiquilines, de mostrar que siempre hay formas de hacerlo. Bueno, y ahí está un poco la dinámica de los talleres. Ahora es más demostrativo. Yo preparo lo que se le da a los chiquilines para que después puedan probar en su casa, pero no dentro del centro educativo. Pero se prepara en un lugar habilitado con las normas de salubridad correspondientes. Y se le muestra cómo hacer recetas básicas, ¿no? Hemos tenido ojitos. Eso fue antes de la pandemia. Sí, fueron está unos campamentos de verano que hicimos que claro. Eran 300 chicos, preparamos las hamburguesas, hicimos hamburguesas caseras, salsas, todo. Ahí están trabajando y los chiquilines son, digo, lo más lindo, ¿no? Porque cómo participan, cómo se ordenan y la forma en que trabajan, la verdad que han sido jornadas espectaculares. Grandes las hamburguesas, che. Sí, eran 2 por persona además. Sí. Eran como milanesas. Bueno, así estamos también, viste que. Sí. Y bueno, esa fue una de las últimas que hicimos que, claro, al no poder hacer la receta en el lugar, se le explica, hablamos de la convivencia, cómo hemos llevado adelante esta nueva normalidad, cómo nos hemos adaptado, qué cosas extrañamos. ¿Qué queremos hacer cuando todo, donde nos cuidemos, que todos nos tenemos que cuidar y que en la medida que todos nos cuidemos vamos a volver a estar juntos y compartir? ¿De cuántos son los grupos ahora? Ahora, los grupos son de 15 niños aproximadamente. 15. ¿Y los talleres de cuánta duración? Y los talleres, la duración de los talleres son una hora. Lleva más tiempo porque tenés que hacer todo. Sí, claro. No, y ahora no hay nadie que pique al lado, ¿no? Claro. Sí, claro. El tiempo capaz que me lo lleva a mí porque yo, por ejemplo, mañana tenemos una actividad, yo ahora salgo acá y me voy a cocinar y preparo todo fresquito para mañana. Pero ¿y le llevas la comidita? Sí, se lo llevamos en para una que lo bolsita, prueben. para que lo prueben. Entonces una forma de incentivarlo, porque lo que se busca es que ellos cocinen. ¿Dónde tenés la actividad mañana, Nilson? Mañana es en la escuela 249 en Malvin Norte. Bien. Y vamos a estar trabajando por allí al mediodía y empiezo a la 1 y hasta las 5 y vamos a ir vamos a tener 3 grupos, van a ser alrededor de unos 70 niños. Te dejan de cama, ¿no? Dormís bien después de noche. Sí, pero es precioso. Vos sabés que los chiquilines trabajan solos. Vos les explicás, estás allí, vas recorriéndolo. Y la idea es que son recetas muy simples, que lo que se busca no es que ellos salgan cocineros, simplemente que... Bueno, pero empiecen a también son valores lo que estás enseñando de la mejor manera. Y procesos, y dedicación, y compromiso, hay un montón de cositas. Bueno, eso es una de las cosas que yo siempre les digo a los la chiquilines. Alegría compartida que siempre vale el doble. Totalmente. Y que siempre las posibilidades existen, que dependen de nosotros, y en eso que decías vos, que creo que es una cosa fundamental, el compromiso. Que cuando uno se compromete y quiere hacer las cosas bien y tiene buenos valores, después la vida te va llevando y se van dando las cosas, te puede costar más o menos, o capaz que se te trunca algún proyecto que tenías por el camino, pero lo bueno siempre llega. Así que... Gracias, Nilson. Felicitaciones a los vecinos de Malvin Norte que mañana tendrán a este Masterchef en la cocina del programa Pelota al Medio. ¿Sabe qué? Me voy a salir corriendo a buscar un ojito, me quedé enfermo. ¿Un ojito? Lo vi, el ojito ahí puntiagudo, quedé enfermo. Nos vamos rápido porque llega la gente de las noticias. Nos vamos un poquito más temprano, volvemos al horario de la normalidad, 1:00 de la tarde en casa. Hasta mañana.